¿Alguna vez te has parado a pensar en cómo un niño pobre logró conseguir algo que, ni siquiera los que lo tenían todo pensabas que era posible, que hace que alguien que nació sin nada se transforme en alguien que logra lo imposible? Algo sucedió en su camino, algo que podría faltar en el tuyo. Este video cuenta la historia real y transformadora de un niño que decidió pensar en grande cuando todo a su alrededor le decía que se rindiera. Una historia de valentía, visión y fe que te mostrará cómo cambiar tu mentalidad puede transformar por completo el rumbo de tu vida. Aquí comprenderás por qué algunas personas triunfan incluso sin recursos, mientras que otras, con todo a su alcance, permanecen en el mismo lugar. Y antes de empezar, responde esto en silencio: ¿sientes que podrías haber llegado más lejos? ¿Sientes que algo te frena, que tus sueños parecen demasiado grandes para la realidad? Si es así, este video te mostrará caminos prácticos, inspiración real y la clave psicológica que separa a quienes triunfan de quienes solo sueñan. Mantente atento, porque esta historia podría ser justo lo que necesitas para abrir tu vida. Es curioso cómo alguien que nació sin nada puede lograr tanto. ¿Alguna vez has visto a gente lograr lo que parecía imposible y te has preguntado cómo lo lograron? Esta historia revela la respuesta. Empieza con algo pequeño, pero termina con algo grande, y en medio de todo, hay algo que podría faltar en tu vida actual. Si sientes que podrías llegar más lejos o alguna vez te has visto mermando tus propios sueños, este video es para ti. Aquí comprenderás cómo un simple cambio de mentalidad puede transformar por completo tu camino. El niño creció en un lugar donde todo parecía limitado desde el principio. Las casas eran sencillas, a menudo improvisadas, y casi nada allí sugería que alguien pudiera soñar en grande. Las calles estaban marcadas por dificultades que se repetían generación tras generación, como si todos estuvieran atrapados en el mismo destino. En este entorno, la carencia era constante. Faltaba dinero, falta de oportunidades y, sobre todo, faltaba la sensación de que algo mejor pudiera suceder. Era un escenario que parecía decidido incluso antes de cualquier intento de cambio. En la casa donde vivía, las prioridades eran básicas: comer, dormir y tratar de sobrevivir el día sin mayores problemas. Cualquier idea que se desviara de esto sonaba distante, casi absurda. La familia hacía lo que podía, pero no había condiciones para fomentar grandes sueños. Habían aprendido a sobrevivir, no a imaginar posibilidades. Y, en este contexto, crecer significaba aprender a conformarse con poco. No por elección propia, sino por falta de alternativas. El entorno tampoco ayudaba. La escuela era inadecuada, con pocos recursos y casi ningún estímulo. Los profesores se esforzaban al máximo, pero muchos estaban igualmente agotados por la dura realidad que enfrentaban a diario. La mayoría de los compañeros del chico creían que lo máximo que podían lograr era un trabajo sencillo, algo que les garantizara lo básico. Pensar más allá parecía excesivo. Cuando esta mentalidad se repite en todo el mundo a tu alrededor, empieza a aparecer la única verdad posible. El niño percibió todo esto, e incluso a temprana edad comprendió que su vida estaba rodeada de limitaciones. La falta de apoyo emocional también pesaba mucho. No había nadie que lo mirara y le dijera que era capaz de algo más.
nadie lo animaba a intentarlo. Al contrario, era común escuchar que debía ser realista, que ciertas cosas no eran para personas como ellos. La falta de perspectiva no se limitaba solo a las circunstancias externas, sino también a la forma en que todos veían el mundo. Y, de alguna manera, puede que te hayas sentido así antes. Quizás creciste escuchando que tu lugar era limitado, que debías conformarte, que soñar demasiado podía hacerte daño. Quizás viviste en un entorno donde la supervivencia parecía más importante que cualquier ambición. Cuando la vida insiste en mostrarte lo que falta, es difícil creer lo que aún puede existir. A pesar de vivir rodeado de carencias y la repetición del mismo destino, algo en su interior comenzó a despertar inesperadamente. El punto de inflexión no surgió de un gran acontecimiento, sino de un simple momento que, por alguna razón, conmovió profundamente su interior. Un día, mientras observaba a otras personas hablar de sus planes y ambiciones, se dio cuenta de que existía un mundo más grande que el que conocía. Fue como si una parte de él que siempre había estado dormida finalmente despertara. Este despertar no fue fruto de la riqueza ni de oportunidades externas. Fue el resultado de una frase que escuchó de alguien ajeno a su círculo. Alguien dijo, casi con naturalidad, que todo empieza en la imaginación. Para muchos, era simplemente una frase común. Para él, sin embargo, fue una revelación. Por primera vez, se permitió pensar más allá de los estrechos límites que conocía. Se dio cuenta de que podía imaginar algo diferente y que este era el primer paso para transformar cualquier realidad. A partir de ese pequeño estímulo, un sueño comenzó a tomar forma en su interior. No fue planeado, ni alentado por nadie, simplemente nació. Y lo más curioso es que se dio cuenta de que no necesitaba permiso para soñar. Su sueño era grande, mucho más grande de lo que nadie a su alrededor se atrevía a considerar. Fue algo que lo cambió todo por dentro, aunque, por fuera, nada hubiera cambiado aún. Este contraste se hizo evidente rápidamente. Mientras su vida seguía siendo pequeña, limitada y repetitiva, su sueño crecía cada día, ocupando un espacio que ni siquiera sabía que existía. Era una sensación nueva, casi aterradora, porque contradecía todo lo que había aprendido hasta entonces. Empezó a comprender que su realidad actual no tenía por qué definir quién sería en el futuro. Su entorno le mostraba constantemente limitaciones, pero su sueño le revelaba posibilidades que nunca antes había visto. Y fue en ese momento que se dio cuenta de algo esencial: la diferencia entre quienes triunfan y quienes se conforman comienza en la mente. El sueño era demasiado grande para encajar en la vida que tenía, pero aún así, se negó a disminuirlo. Por primera vez, sintió que portaba algo capaz de cambiar su propio destino. Cuando el sueño empezó a crecer en su interior, su primera reacción no fue confianza, sino duda. Era como si su propia mente intentara constantemente recordarle que era demasiado grande para alguien como él. La idea de soñar en grande parecía hermosa por unos instantes, pero pronto la ahuyentaron pensamientos que no podía controlar. Era como si una voz interior repitiera, ¿es esto para mí? Y luego, aún más áspera, emergiera una voz, solo soy un niño pobre. Estas frases resonaban silenciosamente,
pero con la fuerza suficiente para casi paralizarlo. Lo cierto es que su mayor batalla no fue contra la pobreza ni contra la falta de oportunidades. Fue contra lo que creía de sí mismo. Su mente había sido moldeada por años de limitaciones, y cambiar eso no ocurriría de la noche a la mañana. Se dio cuenta de que el primer campo de batalla no estaba afuera, sino dentro de su propia cabeza. Para seguir adelante, tendría que enfrentar miedos que nunca antes había enfrentado y romper creencias que parecían inmutables. Con el tiempo, empezó a notar cómo estos pensamientos creaban barreras invisibles. Cada vez que intentaba imaginar un futuro diferente, surgía una resistencia interna, como si algo le dijera que estaba yendo demasiado lejos. El miedo al fracaso, al ridículo o a la decepción era constante. No tenía ejemplos a su alrededor de nadie que hubiera logrado algo similar. Así que su cerebro hizo lo que siempre hacía, intentó protegerlo, sugiriéndole que rendirse sería menos doloroso que intentarlo. Y quizás tú también lo hayas sentido. ¿Cuántas veces has saboteado tus propios sueños antes siquiera de intentarlo? ¿Cuántas ideas nacieron con fuerza, pero murieron rápidamente porque tu mente insistía en que no eras capaz? Esta clase de batalla es silenciosa, pero es la más poderosa de todas. Define quién avanza y quién se queda estancado. El niño se dio cuenta de que si seguía creyendo en esas voces internas, nunca superaría el punto de partida. Fue en ese momento que comprendió algo fundamental: la mente puede ser tanto un puente como un muro. Si quería dar un paso hacia su sueño, tendría que aprender a lidiar con esos pensamientos. No eliminarlos, pero no dejar que decidieran su vida. Y este reconocimiento fue el comienzo de un cambio profundo. Incluso con miedo, decidió seguir alimentando el sueño, porque algo en su interior le decía que rendirse sería mucho más doloroso que intentarlo. Tras darse cuenta de que su mente era su primer obstáculo, el niño comenzó a avanzar, a pesar de sus inseguridades. Pero, en cuanto dio sus primeros pasos, descubrió que la segunda batalla sería aún más difícil: lidiar con la reacción de quienes lo rodeaban. Pronto se dio cuenta de que cuando alguien decide pensar en grande, quienes piensan en pequeño tienden a reaccionar negativamente. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Las primeras respuestas que recibió no fueron de apoyo, sino de duda. Algunos se rieron, otros hicieron comentarios irónicos, como si soñar en grande fuera señal de ingenuidad. Escuchó frases que intentaban devolverlo a la misma situación: eso es imposible. Tienes que ser realista. La gente como nosotros no llega tan lejos. Esas palabras no venían de enemigos, sino de personas cercanas, lo que lo hizo todo aún más doloroso. A menudo, quienes deberían ser el mayor apoyo son los primeros en intentar limitarte. La familia, preocupada por las dificultades que ya afrontaban, intentó convencerlo de que no se arriesgara. No era por malicia, sino por miedo. Habían vivido tantas frustraciones que ya no creían que la vida pudiera ofrecerles algo diferente. Para ellos, aceptar la realidad era sinónimo de sabiduría. El niño comprendía este punto de vista, pero también sentía que si seguía ese camino, estaría renunciando a la única oportunidad que tenía de cambiar de verdad. Sus compañeros, a su vez, reaccionaron con sarcasmo.
Para muchos, soñar en grande era cosa de risa. No creían que alguien con el mismo origen, con las mismas limitaciones, pudiera intentar algo tan ambicioso. Y esta incredulidad colectiva presionaba al chico por todos lados. Empezó a darse cuenta de que el mundo no rechazaba su sueño porque fuera irreal, sino porque desafiaba la lógica cómoda de quienes nunca se atrevían a intentar algo diferente. Quizás hayas experimentado algo similar. ¿Cuántas veces alguien te ha hecho sentir insignificante? ¿Cuántas veces has compartido un deseo sincero y solo has recibido críticas, ironía o desdén como respuesta? Mucha gente no sabe cómo lidiar con quienes intentan ir más allá. Pensar en grande es inquietante porque hace que los demás vean lo complacientes que se han vuelto. Y por eso es tan común que intenten llevarte de vuelta al lugar que consideran seguro. El niño finalmente comprendió que estas reacciones no definen la verdad, sino que exponen las limitaciones de quienes las expresan. Comprendió que si quería seguir persiguiendo su sueño, tendría que aprender a caminar incluso cuando el mundo intentara convencerlo de que se rindiera. Y esta comprensión lo preparó para el siguiente paso. Tras enfrentarse a su voz interior y a la presión externa, el niño comprendió que seguir soñando no lo llevaría a ninguna parte. Las dudas persistían, los miedos persistían, y las opiniones ajenas no habían desaparecido. Aún así, comprendió que había llegado el momento de dar el primer paso, ese que tanta gente pospone, esperando las condiciones perfectas que nunca llegan. Decidió actuar, aún sin saber exactamente a dónde lo llevaría esa decisión. El comienzo fue sencillo, casi improvisado. No tenía recursos, ni apoyo, ni experiencia. Pero tenía la voluntad de empezar, y eso fue suficiente para sacarlo de la inercia. Empezó poco a poco, haciendo lo que podía con lo que tenía, aunque a los demás les pareciera poco. Y, a medida que avanzaba, descubrió algo que solo aprenden los que actúan: cada acción, por pequeña que sea, abre una nueva puerta. Una oportunidad lleva a otra, un movimiento atrae al siguiente, y así el viaje comienza a tomar forma. Con este movimiento inicial, el niño también empezó a ver detalles que antes no le resultaban claros. Comprendió que la acción es fuente de claridad. Mientras solo imaginaba, todo parecía confuso y distante. Pero al poner manos a la obra, comprendió mejor que necesitaba, que faltaba y que podía ajustarse. La claridad no precedió a la acción, nació en el proceso. Y esta es una de las lecciones más importantes que pocos comprenden: esperar la claridad total antes de actuar es una ilusión paralizante. La valentía que demostró en ese pequeño paso también empezó a crear oportunidades inesperadas. Quienes antes dudaban de él empezaron a reconocer su esfuerzo. Otros que ni siquiera sabían de su existencia empezaron a notar su determinación. Y, poco a poco, el niño comprendió que la valentía es una especie de invitación a que la vida avance en su dirección. Cuando te arriesgas, algo se transforma. Cuando te liberas del estancamiento, el mundo responde. Y quizás esto también te entienda. ¿Cuántas veces has pospuesto algo por no saber exactamente por dónde empezar? ¿Cuántas oportunidades has perdido esperando las condiciones ideales? El primer paso nunca es perfecto, pero es crucial. Distingue a quienes hablan de quienes actúan.
Y, para el niño, fue este simple gesto el que empezó a cambiarlo todo, preparándolo para desafíos aún mayores. Incluso después de dar el primer paso y sentir el impulso inicial del cambio, el niño pronto descubrió que todo camino hacia algo grande pasa por un punto difícil, casi insoportable. Fue entonces cuando experimentó el punto más bajo de todo su camino. Después de tanto esfuerzo, dedicación e intentos, se enfrentó a un fracaso que lo afectó profundamente. No fue solo un error ni una frustración común, fue algo que quebrantó su autoestima y lo hizo dudar de todo lo que había construido. Las puertas que antes parecían abrirse comenzaron a cerrarse. Las personas que habían mostrado un poco de interés en sus esfuerzos desaparecieron cuando más las necesitaba. Se sintió rechazado y, peor aún, avergonzado. Avergonzado de creer en algo grande. Avergonzado de pensar que podía ir más allá. Avergonzado de haber sido, a ojos de los demás, demasiado atrevido. El miedo regresó con fuerza, acompañado de esa sensación de pérdida que deja a cualquiera paralizado. Fue en ese momento cuando surgió el pensamiento más peligroso: quizás sea mejor rendirse. Se preguntó si había sido ingenuo al soñar con algo tan alejado de la realidad. Este momento fue tan desgarrador que cualquiera que lo observara desde fuera pensaría que estaba a un paso de abandonarlo todo. Y, en ese instante, surge también la inevitable pregunta para quienes observan: ¿se rendirá? Sin embargo, en medio de este caos interior, algo inesperado ocurrió. Fue un simple recuerdo que volvió a su mente. Recordó el primer instante en que sintió nacer su sueño. Ese momento de despertar, esa frase que una vez escuchó: todo comienza en la imaginación, reavivó algo en su interior. Era como si su mente intentara recordarle que lo que llevaba dentro no comenzó por casualidad. Además, resurgió una promesa silenciosa que se había hecho: no repetir la vida limitada que todos a su alrededor habían aceptado. No quería ser uno más que se rindiera a mitad de camino. Esto se convirtió en una motivación mayor que el miedo, mayor que la vergüenza, mayor que el dolor momentáneo. Se dio cuenta de que si se detenía allí, confirmaría todo lo que decían de él. Y eso era más difícil de aceptar que el fracaso mismo. Así fue como, poco a poco, encontró la fuerza para continuar. No porque la situación se volviera más fácil, sino porque comprendió que rendirse significaba perder algo mucho más grande que ese obstáculo específico. Y esta comprensión lo llevó al siguiente paso en su transformación. Tras superar su momento más difícil, algo empezó a cambiar en su interior, no de repente, sino como una comprensión que fue surgiendo poco a poco, hasta que se volvió imposible de ignorar. Comprendió que el mayor obstáculo no era el fracaso que había enfrentado, sino la forma en que lo interpretaba. Por primera vez, empezó a comprender que la pobreza no era solo falta de dinero, sino falta de visión. Era la creencia de que debía contentarse con lo poco que siempre había tenido. Y, si quería transformar realmente su vida, tendría que enfrentarse a esa raíz interior que lo mantenía atrapado. Esta comprensión le abrió el camino a una profunda reflexión. Hasta entonces, había luchado contra el mundo, contra las opiniones ajenas y contra las circunstancias injustas. Pero ahora comprendía que el verdadero punto de inflexión no ocurriría en el exterior, sino en el interior.
vio que pensar en grande no se trataba solo de desear cosas más grandes, se trataba de aprender a ver posibilidades donde antes solo había limitaciones. Se trataba de darse cuenta de que su realidad actual no definía en quién podía convertirse. Pensar en grande, se dio cuenta, era pensar de forma diferente. Fue en ese momento que tomó una decisión silenciosa, pero definitiva, dejar de pedir permiso. Reconoció que, durante mucho tiempo, había esperado que alguien validara sus sueños, que alguien le dijera que era capaz, que alguien lo motivara. Pero esta espera solo lo retrasó. Finalmente comprendió que nadie vendría a salvarlo. Nadie aparecería con la clave del cambio. Nadie tendría más responsabilidad por su futuro que él mismo. Así que decidió dejar de aceptar los límites que le imponían los demás. Las frases que siempre escuchaba, eso es imposible, eso no es para ti, sé realista, dejaron de tener el mismo peso. Se dio cuenta de que estas palabras no se referían a él, sino a los miedos de quienes las decían. Y, si seguía permitiendo que estas voces moldearan sus decisiones, acabaría viviendo una vida que no le pertenecía. A partir de esta comprensión, decidió dejar de ser pequeño. No en el sentido de arrogancia, sino en el de no disminuir sus sueños para satisfacer las expectativas de los demás. Este cambio de mentalidad no modificó su entorno, no le trajo dinero inmediato ni eliminó los desafíos. Pero sí cambió algo mucho más importante, su forma de reaccionar ante todo. Y cuando la mente cambia, el comportamiento cambia. Cuando el comportamiento cambia, empiezan a surgir oportunidades. Y cuando surgen oportunidades, la realidad las acompaña. Esta transformación que experimentó no es exclusiva de él. También sirve de reflexión para quienes observan. ¿Cuántas veces has dejado que tu mentalidad se guíe por el miedo, la comparación o el juicio de los demás? ¿Cuántas veces has menospreciado tus sueños para no molestar a nadie? ¿Cuántas veces has esperado una validación que nunca llegó? Lo cierto es que el cambio en la vida de cualquier persona comienza con un cambio de perspectiva. No se trata de dinero, suerte ni talento. Se trata de verte capaz incluso antes de tener pruebas de ello. Y este proceso puede comenzar con acciones sencillas. Por ejemplo, sustituir las frases autodestructivas por preguntas más inteligentes. En lugar de decir, esto no es para mí, pregúntate, ¿qué necesito aprender para que esto sea posible? En lugar de decir, no sé cómo, piensa, ¿cómo puedo dar el primer paso con lo que tengo? Otra práctica es rodearte de contenido, historias y ejemplos que amplíen tu visión en lugar de reforzar tus limitaciones. Un cambio de mentalidad también requiere la valentía de afrontar la incomodidad. Es comprender que crecer duele, pero quedarse en el mismo lugar duele aún más. Y, sobre todo, es tomar las riendas de la propia vida. El chico lo hizo. Decidió ser responsable de su propio destino. Y esa decisión allanó el camino para todo lo que vendría después. Y entonces llegamos al momento que parecía imposible. Ese mismo niño pobre, que un día se miró en el espejo y solo vio limitaciones, ahora se encuentra ante el mayor logro de su vida. El escenario es completamente diferente al del principio de la historia, no porque el mundo haya cambiado, sino porque cambió por dentro.
Primero, imagina una cena final. Está en un escenario, frente a una multitud, abriendo su propio negocio, o logrando algo que antes solo existía en su imaginación, algo que nadie creía posible. El niño que creció escuchando esto no es para ti, ahora escucha aplausos, reconocimiento y respeto. Pero, más importante aún, se escucha a sí mismo. Y por primera vez, cree plenamente en su propia voz. Este logro no es solo físico, material o visible. Es una victoria emocional, espiritual y mental. Es una prueba viviente de que pensar en grande no es cuestión de arrogancia, sino de coraje. Se trata de ver lo que nadie más ve. Se trata de persistir cuando todos los demás dudan. Se trata de continuar cuando todo te dice que pares. Mientras observa lo que ha construido, destellos del viaje pasan como una película. Recuerda la pequeña habitación donde solía soñar, recuerdas aquellas noches de insomnio, estudiando, intentando, fracasando, empezando de nuevo. ¿Recuerdas los momentos en que el mundo se reía de él? Recuerda las lágrimas ocultas, las puertas cerradas, los días en que el miedo parecía mayor que el sueño. ¿Recuerdas el momento más difícil, cuando casi te rendiste? Pero recuerda también aquella llama que nunca se apagó, el sueño gigante que pulsaba dentro de él. Este logro que usted, el espectador, presencia ahora representa más que un final, es un comienzo. Es el punto en el que todos dicen, lo logró, pero él sabe que el verdadero logro no reside en lo que ha logrado, sino en quien se convirtió para llegar aquí. Y esto es lo importante a tener en cuenta. ¿Cuántos grandes sueños has abandonado porque alguien te convenció de pensar en pequeño? ¿Cuántas oportunidades murieron antes de nacer porque creíste más en el miedo que en el propósito? ¿Cuántas veces has reducido tu tamaño para ajustarte a las expectativas de los demás? La historia de este niño demuestra una verdad innegable: los grandes sueños no requieren dinero, suerte o circunstancias perfectas. Requieren visión, acción y coraje. Coraje para empezar, coraje para continuar, coraje para no rendirse, coraje para pensar en grande más allá del entorno en el que naciste. Él mira el horizonte, que ya no está limitado, y te das cuenta de algo poderoso. El mundo no se ha vuelto más fácil, la vida no se ha vuelto más fácil, los desafíos no han desaparecido. Pero él creció, y a medida que creció, todo lo que lo rodeaba se hizo posible. Y luego llega el mensaje final del video, el que el espectador lleva consigo para toda la vida. Aquellos que piensan en grande ven oportunidades donde otros solo ven imposibilidades. Aquellos que piensan en grande transforman el dolor en fuerza. Los que piensan en grande saben que el destino no se trata de dónde empiezas, sino de qué tan lejos decides llegar. La historia termina, pero la invitación empieza ahora. ¿Cuál es tu mayor sueño? ¿Y cuándo vas a empezar a perseguirlo? Y así termina el viaje de un niño que empezó desde pequeño, pero se atrevió a pensar en grande. Una historia que demuestra que no es el lugar donde naces lo que determina a dónde puedes llegar, sino la magnitud de tu visión, tu valentía y tu perseverancia. Si ese pobre niño logró convertir un sueño imposible en realidad, tú también puedes. Nada puede detenerte excepto los límites que tú mismo aceptes. Antes de terminar, quiero extenderles una invitación sencilla pero contundente: sigan caminando con nosotros.
En este canal, encontrarán historias, reflexiones y mensajes que pueden encender la chispa que necesitan para dar el siguiente paso. Si este video te conmovió, deja un comentario a continuación. ¿Cuál es tu mayor sueño? Lo leo todo y quiero seguir tu recorrido. Y no olvides ver el siguiente video. Quizás sea justo lo que necesitabas hoy.